Veni Creator Spiritus, et des tuorum visita. Introducción histórica. Europa entra en una nueva fase de su historia. Es la época en la que se impone definitivamente el poder feudal, y la Iglesia mantiene su primacia social y económica. Estamos ante una sociedad teocéntrica, donde todo gira en torno a Dios. Esto explica por qué la Iglesia tenía una gran influencia social y poder, no solo religioso, sino también político. El arte románico se originó de dos fuerzas que primeramente chocaron y luego se unieron en una misma idea. Por una parte el cristianismo romano y por otra parte las tribus bárbaras. Surgió en Francia, Italia y España. Decayó en el año 1000 por invasiones de otros pueblos. Su sociedad estuvo regida por los señores feudales y también y más en parte por la religión. La riqueza del pueblo la representaban en iglesias y monasterios. El monje debía ser un ejemplo para la sociedad. Se presentaba lo ultraterreno, lo divino. Por esto el simbolismo real era la esencia del arte románico. El románico fue orientado hacia las clases preparadas. Tras la caída del Imperio Romano en Occidente, la Iglesia se convirtió en el eje fundamental de la vida medieval. La reunificación se llevó a cabo en tiempos del Papa Gregorio Magno, por lo cual ese tipo de canto recibe el nombre de gregoriano. Se cree que los primitivos cantos cristianos nacieron a semejanza de los que cantaban los judíos en las sinagogas. De hecho, utilizaban el hebreo, el arameo o el griego y más tarde el latín. El gregoriano es un canto monódico sin acompañamiento de instrumentos y su texto religioso está escrito en latín. Se usaba para acompañar los oficios religiosos y la Santa Misa. El canto gregoriano se clasifica en silábico, cuando cada sílaba se corresponde con una nota; salmódico, sobre una misma nota recitativa aparecen muchas sílabas del texto; neumático, cuando cada sílaba del texto lleva dos o tres notas; y el melismático, cuando lleva más de tres notas por sílaba. Guido de Aloyso fue un monje benedicto, teórico musical y figura central de la música de la Edad Media junto con Ubaldo. Perfeccionó la escritura musical con la implementación definitiva de líneas horizontales que fijaron alturas de sonido, cercaron nuestro sistema actual y acabado con la notación neumática. Guido de Alessio es también responsable de los nombres de las notas musicales. En la Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F, G. Literatura. Surgen los juglares que llevaban de ciudad en ciudad las noticias sobre las luchas, novedades de los reyes y chismes de la nobleza, y lo hacían en forma de verso para que fuera fácil de recordar. Armaban un gran espectáculo con sus bailes, malabares y chistes. También surgieron los trovadores, que solo informaban pero no eran autores de sus versos. Sus versos eran más bien copias arregladas por ellos. Entre los libros más destacados podemos encontrar el poema de Mio Cid, que era el único cantar en hispano y la primera obra extensa de la literatura española, y el Cantar de los Nibelungos, que era una recopilación de leyendas, mitos y tradiciones de las tribus germánicas. La pintura en el románico. La pintura en el románico también estaba muy ligada a la arquitectura. Las paredes de las iglesias románicas estaban muy decoradas con pinturas. La pintura debía ilustrar sobre el contenido de las sagradas escrituras de forma clara y expresiva. La imagen sustituía a la palabra escrita. La pintura podía ser al fresco o sobre tabla. El dibujo era grueso. Los colores eran puros, sin mezclas y poco variados.
Los colores que se usaban eran muy vivos como los rojos o amarillos. Carecían de luz y profundidad. Había composición yuxtapuesta, ya que se preferían las figuras frontales. La poca profundidad que había se transmitía por medio de la superposición de las cabezas. Se daba más importancia al mensaje que a la plasmación de la realidad, por lo cual había ausencia de paisajes en la mayoría de sus representaciones. No había movimiento y había desproporción. Las figuras eran esquemáticas y geométricas, y los rostros se caracterizaban por unos ojos abiertos y severos. Patris sit gloria, et Filium quia